Hola, hola, apasionados del mundo de las telenovelas turcas. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que de maravilla. Los saludo con la energía de un protagonista a punto de confesar su amor secreto, desde su canal favorito, ese rincón virtual donde el drama, la pasión y los giros inesperados son el pan de cada día. Si son de los que no pueden resistirse a una buena dosis de intriga, si disfrutan de los romances que desafían las convenciones, y si las confesiones que lo cambian todo son su debilidad, han encontrado el lugar perfecto. Hoy nos sumergiremos en un tema que nos fascina a todos, esos instantes mágicos en las series donde el amor, la traición y el drama estallan en una combinación explosiva que nos deja pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y no hablo de cualquier dramita, no hablo de esos que sacuden a nuestros personajes favoritos hasta lo más profundo del ser. Esos que dejan a algunos en la gloria y a otros, bueno, digamos que con el alma hecha trizas. Así que, queridos adictos a las novelas turcas, prepárense para un análisis profundo de algunos de los momentos más impactantes donde el amor sale a la luz, con consecuencias que pueden ser, como mínimo, devastadoras. Tal como lo indica nuestro título. Y si aún no se han suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. Un clic en ese botón rojo y no se perderán ni un solo análisis, ni un solo chisme jugoso, ni una sola revelación explosiva. Ahora sí, pongámonos cómodos y demos rienda suelta a la pasión turca. Comencemos nuestra travesía por el universo de los dramas turcos con una serie que, sin duda, a muchos nos ha tenido al borde del sofá, Senkalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Y sí, estamos hablando de esa montaña rusa emocional protagonizada por la inolvidable Eda y el carismático Serkan. Esta pareja, que nos ha hecho suspirar con sus idas y venidas, no es el único foco de atención hoy. Nos centraremos en un personaje que, como un huracán, arrasó con todo a su paso, la enigmática Selma. Esta mujer, con su encanto arrollador y su determinación inquebrantable, se convirtió en una rival de peso para nuestra querida Eda. A pesar de que la serie se enmarca dentro de la comedia romántica, en ciertos momentos se transforma en un drama de proporciones épicas. La química entre los actores principales, la bellísima Hande Erçel y el galán Kerem Bürsin, es innegable, una chispa que ilumina cada escena y que nos hace creer en el amor, ese que a veces duele. Pero volviendo a Selma, no solo intentó interponerse entre Eda y Serkan, sino que logró crear un momento de cercanía con el mismísimo Serkan. Un punto de inflexión en la serie que nos mostró un Serkan, generalmente tan distante y estoico, abriendo una puerta, aunque fuera fugazmente, a una conexión que no era con Eda. Un instante que, aunque breve, generó una tensión palpable en el ambiente. La escena en la que Eda descubre esta cercanía, Hande Erçel logró transmitir ese dolor y esa sorpresa con una maestría que nos hizo sentir su angustia como si fuera la nuestra. Esa situación de casi infidelidad, por así decirlo, nos demuestra que incluso en las comedias románticas hay un espacio para el drama y los corazones rotos. Senkalkam fue un fenómeno mundial y la razón principal fue su capacidad para combinar la comedia con este tipo de conflictos emocionales. Un dato curioso que muchos recordarán con cariño es que la química entre los protagonistas traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, lo que hizo que los fans amaran aún más esta historia. En fin, una serie perfecta para iniciar este viaje por los dramas amorosos. Ahora, cambiemos de rumbo y analicemos Aşk Intikam, traducida al español como Amor, Razón, Venganza. Otra joya que no podía faltar en nuestra lista. Esta serie es una deliciosa mezcla de comedia romántica y drama, un cóctel perfecto para el tema que nos ocupa. La trama se centra en Esra y Ozan, una pareja que, impulsada por la pasión juvenil, se casa muy joven, pero termina divorciándose debido a las dificultades económicas. El destino, siempre caprichoso, vuelve a cruzar sus caminos años después, cuando Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan. Lo que parecía una segunda oportunidad para reconectar se transforma rápidamente en un juego peligroso de celos y venganza, donde ambos deben enfrentar sus sentimientos del pasado y sus miedos del presente. La serie está protagonizada por la talentosa Burcu Özberk y el carismático Ilan Sen, quienes irradian una química que conquista desde el primer momento. Pero lo que nos interesa realmente para nuestro tema de hoy es la llegada de Kagla, la prometida de Ozan. Su aparición en la vida de Ozan hace que Esra se dé cuenta de que sus sentimientos por él siguen tan vivos como el primer día, llevándola a enfrentarse a sus celos y a sus fantasmas del pasado. Aunque Kagla no encaja en el papel de la villana tradicional, su mera existencia en la vida de Ozan genera una tensión y un drama de proporciones épicas.
Las escenas en las que vemos a Ezra luchando con sus emociones, mientras observa a Ozan con Kagla, son pura agonía para los fans de la pareja principal. Este triángulo amoroso es un ejemplo perfecto de cómo una confesión, o simplemente la presencia de alguien más, puede destrozar corazones y generar un drama de altas dimensiones. En este caso, la explosión de sentimientos no es una confesión verbal como tal, sino el entendimiento profundo de Ezra de que debe luchar por el amor de Ozan. La serie es un claro ejemplo de cómo el amor, los celos y la venganza pueden combinarse para crear un cóctel explosivo que nos deja sin aliento. Y ahora pongamos los motores en marcha porque vamos a hablar de Kuzgun, o Cuervo, una serie de drama y acción que nos ha dejado a todos pegados al sillón. Esta historia de venganza y amor está protagonizada por el talentoso Bar Arduk y la versátil Burcu Birizik. La trama sigue a Kuzgun, un joven que busca vengar la muerte de su padre, un evento trágico que lo marcó para siempre. En su camino se cruza Dila, su amor de la infancia, quien ahora está comprometida con su peor enemigo. Aquí el drama se sirve en bandeja de plata, amigos. Aunque Kuzgun y Dila se aman desde niños, su relación es un intrincado laberinto de obstáculos y secretos. La trama se complica aún más con la aparición de otras mujeres que intentan conquistar a Kuzgun, y es aquí donde encontramos la explosión que tanto buscamos. Kuzgun, a pesar de la profundidad de sus sentimientos por Dila, se encuentra en situaciones donde otras mujeres le demuestran su afecto, generando una tensión brutal en la relación principal y dejándonos con el corazón en un puño. Las escenas de Kuzgun y Dila enfrentando sus sentimientos, mientras él se ve presionado por otras mujeres, son momentos de altísima intensidad. La química entre Bar y Burcu es simplemente increíble, y la serie cuenta con una producción de alta calidad que la convierte en una experiencia visual inolvidable. Un dato curioso es que Bar Arduk tuvo que entrenar arduamente para las escenas de acción, lo que hace que la serie sea aún más impresionante. Kuzgun demuestra que incluso en medio de la venganza y la oscuridad, el amor puede ser un detonante de drama y pasión. Cambiamos de escenario para sumergirnos en el mundo de Zalim Istanbul, o Estambul despiadado, una serie que también nos regaló momentos intensos de amor y desamor. Esta serie es un drama familiar que nos muestra la vida de dos familias muy diferentes, los Karakay, ricos y poderosos, y los Yılmaz, humildes y luchadores. La trama se centra en los conflictos entre estas familias y las complejas relaciones amorosas que surgen entre sus miembros. Los personajes principales son Ceren, Cemre y Cenk, interpretados por la talentosa Bahar Sain, la dulce Sera Kutlubey y el carismático Ozan Dolunay. Los tres forman un triángulo amoroso que es el epicentro de muchos conflictos. Aquí es donde vemos que una confesión, o mejor dicho, la revelación de un secreto, puede cambiar el rumbo de la historia. Cenk, quien al principio parece estar enamorado de Cemre, termina involucrándose sentimentalmente con Ceren. La revelación del verdadero amor de Cenk por Ceren causa un auténtico terremoto emocional en todos los personajes. En este caso, la explosión es la verdad sobre los sentimientos de Cenk, lo que deja a Cemre con el corazón destrozado y a la familia sumida en el caos. Las escenas en las que vemos la desesperación de Cemre, el conflicto interno de Cenk y la complejidad del personaje de Ceren son de gran intensidad dramática. Zalim Istanbul nos enseña que las apariencias engañan y que los sentimientos son mucho más complicados de lo que aparentan. La serie fue un éxito rotundo por sus giros inesperados y las excelentes actuaciones de sus protagonistas. Ahora, quiero hablarles de Erkay, una serie que nos ha cautivado con su historia de amor y venganza ambientada en la región de Mardin, una locación tan hermosa como misteriosa. Esta serie, protagonizada por la talentosa Ebru Sain y el enigmático Aknaknzu, nos cuenta la historia de Reyyan y Miran. Miran busca vengarse de la familia de Reyyan, a la que cree responsable de la muerte de sus padres. Pero a medida que se acerca a Reyyan, sus sentimientos se confunden y el amor comienza a florecer. La serie es un drama romántico que profundiza en los temas del perdón, la traición y el poder transformador del amor. Lo que hace a esta serie relevante para nuestro tema son las múltiples revelaciones y confesiones que impactan profundamente a los protagonistas. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Miran, atormentado por su sed de venganza, confiesa sus sentimientos hacia Reyyan al mismo tiempo que le revela el motivo de su plan. Esta confesión dual es el detonante de una gran crisis en su relación y en la vida de Reyyan. En este caso, la explosión es la revelación del amor de Miran, mezclada con la crudeza de su plan de venganza. La escena en la que Reyyan descubre la verdad es simplemente desgarradora.
Ebru Şahin logra transmitir el dolor con una intensidad tan realista que nos hace llorar con ella. La serie cuenta con una producción impecable y las locaciones son simplemente espectaculares. Un dato curioso que muchos recordarán con anhelo es que la química entre Ebru y Akne era tan intensa que los fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Erkay nos enseña que el amor y la venganza son fuerzas poderosas que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Y para cerrar este recorrido por el drama turco, no podemos olvidarnos de Kara para Aşk, o Amor de contrabando. Esta serie combina el drama, el romance y el misterio con una trama que nos mantiene enganchados desde el primer episodio. La serie está protagonizada por la talentosa Tuba Büyüküstün y el carismático Engin Akyürek, quienes tienen una química en pantalla que es digna de admiración. La trama gira en torno a Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en el crimen organizado. A lo largo de la investigación, Ömer y Elif se enamoran, pero su relación está plagada de secretos y peligros que ponen a prueba sus sentimientos. La serie tiene muchos giros inesperados y cada episodio nos deja con ganas de saber más. Si bien la serie tiene muchos momentos intensos, aquí lo que nos interesa es la aparición de una mujer del pasado de Ömer. Esta mujer no solo intenta conquistar a Ömer, sino que también revela secretos que ponen en peligro su relación con Elif. Las confesiones y las revelaciones de esta mujer generan un conflicto en la pareja principal y hacen que Elif se cuestione sus sentimientos hacia Ömer. Aquí la explosión es la revelación del pasado de Ömer y su impacto en la relación con Elif. La escena donde Elif confronta a Ömer sobre su pasado es de alta intensidad dramática, y Tuba Büyüküstün logra transmitir la confusión y el dolor de su personaje con una maestría increíble. La serie en general es una joya del drama turco con una trama construida a la perfección y actuaciones que rozan la excelencia. Y con esto hemos llegado al final de nuestro apasionante recorrido por las series turcas donde el amor explota con confesiones, revelaciones y terceras personas que lo cambian todo. Hemos visto que el amor en las telenovelas turcas es un camino lleno de altibajos, con momentos de dicha y otros de angustia, pero siempre rebosantes de drama. Hemos sido testigos de cómo esas explosiones de sentimientos pueden llevar a los personajes a transformarse y a tomar decisiones cruciales. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté creándolo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este viaje. Recuerden que sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotros. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Hay alguna que les gustaría que analizáramos en un futuro cercano? Déjenlo en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de drama, pasión y por supuesto mucho chisme turco. Los espero con más emociones y pasiones en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas.